El programa de garantía juvenil es un programa impulsado por la Unión Europea para personas de más de 16 años. Nosotros aquí encontramos dos partes, tenemos la parte troncal y la parte específica. En la parte troncal lo que intentamos es motivar a nuestros alumnos y alumnas y a partir de sus fortalezas y sus debilidades encontrar su perfil laboral. También intentamos convertir esas debilidades en oportunidades o fortalezas y encajarlo también al tipo de trabajo que más les guste. Por otro lado tenemos la parte específica donde hacemos talleres prácticos, en nuestro caso hacemos de jardinería a hostelería, a enfermería, mecánica y perruquería, ¿vale? Y lo que hacemos ahí, lo que hemos intentado es hacerlo el máximo real posible, por eso con los oficios que podemos vamos al sitio a hacer los talleres. Por ejemplo, en hostelería pues hacemos el taller en un bar con un profesional de ese bar. Y aquí es importante tener en cuenta que nosotros no hacemos esto para que los niños y niñas salgan de aquí directamente con trabajo, sino para aproximarlos a la realidad y dar un primer pincelazo de lo que es el mundo laboral. ADE es la Asociación de Defensa de los Équidos. Esta asociación se fundó el año 2001 con la finalidad de rescatar y rehabilitar équidos y otros animales que habían sufrido maltratos y abusos. El programa lo iniciamos el año 2021 y viendo la efectividad de la intervención en nuestros objetivos terapéuticos, Amalgama establece convenio con ADE para poder seguir instaurada la programación de las intervenciones con la asociación, pudiendo trabajar muy efectivamente objetivos a nivel emocional y relacional de nuestros chicos. Chicos que están ingresados en la Escuela Terapéutica Valldaura, que responden a perfiles de baja autoestima, abandono de la escolaridad, relaciones interpersonales a través del conflicto, baja tolerancia a la frustración, síntomas de depresión, de ansiedad, que interrumpen su día a día, ¿no? Viendo que la efectividad de este trabajo entre los animales maltratados y nuestros chicos, hemos podido ver esta efectividad en los objetivos como mejora en la autoestima, los síntomas de ansiedad y depresión se rebajan, las responsabilidades las llevan mejor a cabo, se sienten responsables de los animales, gratificados por ellos y cumpliendo muchos objetivos que se trabajan en terapia individual y grupal. La intervención es muy valorada tanto por los chicos como por el equipo en general. Las actividades que se organizan en Valldaura tienen como objetivo que los chicos y chicas adquieran aprendizajes y les ayuden a mejorar la autoestima. Se da mucha importancia a la realización de actividades que ayuden a potenciar las habilidades personales y sociales, reforzando valores como la solidaridad, el saber compartir, buscando al máximo la participación en actividades inclusivas. Las actividades de circo, como malabares, acrobacias y aéreos, son actividades donde se trabaja la cooperación, la ayuda, el respeto, la solidaridad, fomentando la cohesión grupal. Se pretende utilizar estos aprendizajes para mejorar la autogestión de las emociones, poniendo especial énfasis en la gestión de la frustración y la resiliencia.
La actividad de Runners es una actividad de la Escola Trail de Berga, donde algunos chicos y chicas se entrenan en diferentes circuitos de montaña cercanos a la ciudad, con el objetivo de poder participar en carreras que se organizan por la comarca. La actividad del Ultra Pirineo. Participamos en uno de los controles de la carrera de montaña, concretamente en el Refugi de Sant Jordi, para ofrecer habituallamiento a los corredores participantes. El valor también de esta actividad es que la hicimos conjuntamente con algunos residentes de Can Ros.